Nosotros, Gise, empezamos viendo algunas imágenes, por supuesto, del Papa Francisco en el día de ayer, las imágenes que hoy recorren el mundo entero y que tienen que ver con esta presencia en lo que es la festividad más importante de la Iglesia Católica, el Domingo de Pascua, ante los fieles que se acercaron allí, por supuesto, para formar parte de esta ceremonia y que se encontraron con la presencia del Papa Francisco para brindar un último discurso, un discurso que sin duda pasará a la historia. Y estamos en contacto ya con Guillermo Heinzinger desde Roma, es secretario de Cooperación del Instituto Universitario en Roma, en el marco del convenio académico con la Pontificia Universidad Católica de Santa Croce. Le agradecemos por su tiempo, Guillermo. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Todos días. Ustedes por ahí por Buenos Aires, con un día gris. Aquí en Rosario, en Santa sentido Fe. de la palabra, en Rosario, perdón. Sí, decirte que obviamente estamos conmovidos y nos imaginamos que ustedes también. ¿Cómo llegó la noticia en principio? ¿En qué momento se dio a conocer la misma y qué generó a esta hora? El Papa empezó a empeorar alrededor de las 6 de la mañana y murió a las 7:35. El cardenal Camerlengo dio la noticia y todos nos despertamos con esa noticia y ahí comenzó no quiero decir un caos, pero un revuelo en todo el Vaticano, en toda Roma. Personalmente a mí me explotaba el teléfono por todos lados a medida que se iba despertando la gente de Argentina y gente de acá de Europa. Verdaderamente un día muy triste. Una muerte por esperada no es menos dolorosa. Yo lo había visto al Santo Padre personalmente 15 días atrás y lo vi muy mal, muy mal. Y estuve como pueblo fiel en la misa de Pascua ayer y también lo vi mal y como dando todo de sí. Era una forma de despedirse. Yo pensé que era una forma de despedirse porque él no tenía ninguna obligación de salir a dar la bendición, de salir en el papamóvil a recorrer la plaza, que apenas podía moverse. Realmente un acto extremo de una persona que dio toda su vida al servicio de Dios y lo concluyó de esta manera. En ese sentido, ¿cree usted que fue una especie de despedida? ¿Que él quería estar ante sus fieles por lo que significa la Pascua y por todo lo que se especuló durante todos estos días? No sé lo que significaría para él porque no puedo entrar en sus pensamientos. Lo que significó para mí fue una especie de despedida. Y para muchos otros que lo conocemos, que lo conocíamos. Ese es mi pensamiento. Realmente yo sentí eso en el momento en que el Papa móvil pasó al lado mío. Yo estaba casi apretando contra las barreras que hay ahí, lo saludé, medio no me pudo ver, pero yo lo vi muy mal en ese momento. La verdad que me dio mucha lástima, porque no era el Papa Francisco que yo conocí, con el quien traté y con quien hice un montón de cosas. También es una expresión de su carácter, entendemos. En este sentido, usted que lo conoció, ¿cómo lo podría describir a ese Jorge Bergoglio antes de ser Papa y posteriormente a ese Francisco que conocimos nosotros a través de los medios fundamentalmente y a través de sus expresiones públicas? En el Evangelio y en el Antiguo Testamento se habla de una persona justa, de un hombre santo. Yo lo considero un hombre santo, una persona justa, una persona que dedicó su vida a los desamparados, los más pobres, como decía Jesucristo, stulta mundi et ea quenum sunt, para el desecho del mundo y aquellos que no son. Pude conocer su corazón de cercano, pude conocer su generosidad y todo eso me edificó muchísimo. Claro. Guillermo, ¿cómo fueron estos años, estos 12 años de papado de Francisco? ¿Qué marcó para la Iglesia Católica? Mire, yo realmente no soy un teólogo ni un eclesiólogo, te puedo dar mi experiencia personal sobre cómo viví estos años de iglesia, cómo los viví aquí en Roma, y con profundos cambios en la curia romana, con un acercamiento cada vez más sensible a los pobres, los desamparados, los migrantes, una iglesia que camina, una iglesia que está junto con el que sufre. Realmente he visto una iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. ¿Qué provocaba en los fieles? ¿Qué impresión provocaba él cada vez que aparecía y cada vez que alguien lo podía observar más de cerca, así como lo hizo usted ayer? Bueno, los que lo han conocido de cerca tienen la misma impresión que les estoy dando yo.
Los que no han conocido, los que no lo han conocido de cerca pueden opinar y nadie es moneda de cinco, dicen moneda de oro para que todo el mundo piense bien de esa persona. Pero aquí en Roma, principalmente en Roma, ha sido un papa muy, muy querido por el pueblo romano, por ser el obispo de Roma y muy querido por todos los romanos. Él trabajaba mucho con su idea, al menos, de recuperar a los jóvenes y llevarlos, traerlos nuevamente a la iglesia. ¿Cree que esa fue también una de sus principales virtudes al momento de su militancia como máximo pontífice? Sí, exactamente. Se ocupaba muchísimo de los jóvenes, apoyaba muchas organizaciones que se ocupan directamente de los jóvenes, como es Escolas Ocurrentes. Estaba muy presente, muy pero muy presente. Y les aconsejaba, como les aconsejó en Brasil, me parece que fue en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando fue en Brasil, que hagan lío, que hagan lío. Él mismo hacía lío, al menos uno entiende esto, porque la verdad es que tenía una posición muy aperturista de la Iglesia. ¿Qué lectura hace justamente de lo que ha sido su misión durante estos 12 años de mandato y de lo que deja a futuro para la Iglesia Católica? Bueno, en las Escrituras dicen que el pensamiento cristiano era escándalo para los judíos, ¿no? Puede ser que haya causado escándalo en algunas personas, por su forma de tratar, por su forma de ser, pero era una persona muy cercana, al menos a la idea que yo tengo de Jesucristo. Hay algunos expertos allegados, inclusive también el Papa, que hablan de una persona muy austera, que nunca cambió sus hábitos, los que tenía quizás en Buenos Aires y que llegó a Roma, por la forma de manejarse. ¿En Roma se hablaba también de eso? Sí, totalmente austero. El primer hecho de austeridad es no querer vivir en los palacios pontificios, sino en Santa Marta, que es una residencia donde se hospedan los cardenales cuando van al cónclave o cuando viajan a Roma por cualquier tema. Yo conocí su escritorio personal, su habitación personal, era totalmente de austeridad. Y le voy a dar un dato que a lo mejor nadie se lo ha dado, pero que yo lo sé y que nadie me lo va a poder negar. El Santo Padre, mientras estaba bien, lavaba su ropa interior él personalmente. Es un hecho que realmente asombra con el concepto que uno tiene de papa y de pontificio. Claro que sí, la verdad es que esto no entendemos que no había ocurrido antes y sin duda marca también una diferencia respecto a los papas anteriores y quizás a los que vengan a futuro. Usted me imagino que en su momento tuvo un contacto respecto a lo que fue el proceso por el cual él termina asumiendo como papa y uno recuerda posteriormente alguna información que ha llegado respecto a que había tenido una primera oportunidad y él había rechazado la misma considerando que no estaba listo. ¿Qué cree que lo llevó a aceptar el pontificado? Es decir, tomar la decisión de convertirse en el Papa Francisco y representar de esta manera a la Iglesia Católica en el mundo entero. Mire, realmente eso no se lo puedo decir porque lo que pasa en el cónclave muere en el cónclave, ¿no? Hay muchos rumores, como le puedo decir lo que me ha dicho el Papa, a mí, que en el momento de su elección él estaba preparado y que un cardenal de Brasil, que me parece que se llama Junes, no recuerdo, lo primero que le dijo es: acordate de los pobres. Y eso me lo repitió varias veces el Papa. Entonces eso suena como un leitmotiv en su papado. Claro. Una de sus últimas actividades de agenda fue visitar a presos, ¿no? En una cárcel allí. La primera salida fuera del Vaticano, después de su internación en el Gemelli, fue a visitar la cárcel de Regina Coeli un Jueves Santo, donde tradicionalmente él personalmente lavaba los pies de algunos reclusos. Dijo que esta vez no estaba en condiciones de hacer eso, pero quería estar junto y estar con ellos en su sufrimiento. Y también pues, dijo eso que alguna vez me hizo pensar a mí, porque me lo dijo a mí personalmente, que sería de él sin la ayuda de Dios. Quizás a lo mejor era como esas personas que estaban allá adentro. Lo que hace ver que el Papa hacía una opción, no quiero decir la palabra opción preferencial porque se torna un poco política, ¿no? Pero por los desamparados, por los que sufren,
y que una de esas cosas es una de las obras de misericordia que ha tenido siempre la Iglesia, que es visitar a los presos. Gracias, Guillermo Heisinger, representante del Instituto Universitario de Roma, por esta comunicación. Obviamente queríamos tener su mirada y, por supuesto, también qué era lo que estaba ocurriendo en Italia a esta hora. Durante toda la jornada estaremos informando, por supuesto, de lo que ocurre allí en el Vaticano. Muchísimas gracias. Gracias.